buenos días. Buen día, Perla. Estamos ya en compañía de la jueza Alicia Sánchez con relación a el caso más conocido como la boda que se había realizado durante la pandemia y donde varios, además de los novios, varias personas habían sido imputados en su momento. Hoy se realizó la audiencia preliminar y se ha solicitado criterio de oportunidad. Doctora, estamos en vivo para PDS. Bueno, con respecto a la resolución de este caso, ¿qué es lo que manifiesta el juzgado respecto al pedido de la Fiscalía? Sí, el Ministerio Público ha solicitado una salida procesal de criterio de oportunidad con reparación del daño social. Viendo que es una posición, vamos a decir, que viene siendo muy alentada tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Corte Suprema de Justicia, y una recomendación expresa, ¿verdad?, para arribar a este tipo de acuerdos para estos tipos de hechos punibles. Entonces el juzgado ha acogido favorablemente esta petición y la reparación del daño, considerando la cantidad de personas, son 11 personas, incluidas una funcionaria del registro civil, totaliza la suma de 28 millones de guaraníes. ¿Esto cuando ya lo depositaron o cómo sería la suma? Sí, ya se fue depositada la suma. Hace instantes, ¿verdad?, hemos agregado al expediente los comprobantes de depósito. Bueno, doctora, con relación ya pasando al caso de Medic, ya bajó de la Cámara para realizar la consulta ante la Corte Suprema. No, el expediente aún no se ha recepcionado en Secretaría, la última información que tengo del día de hoy, y cuando ya me entere del contenido y del fundamento de la resolución de la Cámara, lógicamente que sí, amerita que se haga una consulta a la Comisión Técnica dependiente de la Corte Suprema de Justicia, porque de una vez por todas el juzgado tiene que tener un criterio definido al respecto, porque cargar con una nulidad habiendo cumplido la ley, ¿verdad?, es desalentador realmente. Entonces es importante saber en qué casos se aplica la ley y en qué casos se aplica la decisión de la Cámara de Apelaciones. Perfecto. Perlita, ¿podríamos continuar con la jueza? Porque es un punto muy importante. ¿En qué es lo que ella no está? Te paso con ella entonces. Dale. Doctora, ¿cómo está, doctora? Doctora, ¿cómo está? Carlos Benítez soy. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, doctora. Quería consultarle, justo le pedí a Perlita porque es un aspecto muy importante lo que usted está señalando con respecto a la decisión de la Cámara y la consulta que va a ir a la Corte. ¿Qué es lo que no le convence o qué punto, si nos podía explicar, por ejemplo, lo que no está de acuerdo o disconforme, doctora? Bueno, nosotros tenemos un ordenamiento jurídico. Sí. Tenemos, cuando el Ministerio Público, quiero utilizar términos sencillos como para que la audiencia suya, ¿verdad?, pueda entender cuál es la temática, vamos a decir, del procedimiento. Cuando el Ministerio Público imputa a una persona, acompañada a la imputación, viene ya el pedido de aplicación de medida cautelar, ¿verdad? Tratándose de medida cautelar privativa de libertad o no, ¿verdad?, el Ministerio Público ya lo fundamenta, ya se tiene el por qué está requiriendo la privación de libertad, y es eso lo que pasa al análisis del juzgado. La aplicación de estas medidas, sean personales, sean reales, ¿verdad?, es facultad y potestad única de los jueces de garantía. Entonces, ante esa situación, el juzgado analizó, ¿verdad?, los ejes sobre los cuales giraría la decisión. ¿Y cuál era? El primer eje es, ¿verdad?, si la expectativa de pena me permitía a mí como juez, ¿verdad?, aplicar otro tipo de salida, y la verdad que sí, porque la comercialización de medicamentos me habla de 3 años de pena privativa de libertad, y los demás hechos punibles, ¿verdad?, 5 años. Entonces estábamos ante lo que el Código Penal en su artículo 13 clasifica como delito. Entonces el primer eje está cumplido. El segundo eje, ¿verdad?, era la presentación de $1.500.000, ¿verdad?, de fianza real, con todas las documentaciones y puestas ya a disposición del juzgado para ser inscritas en embargo en el registro público. Entonces no había ni una sola documentación faltante, vamos a decir, a requerir posteriormente. Arraigo más que suficiente. En tercer lugar, estamos hablando de que estamos en una situación en la que
estamos siendo instados todos los magistrados por la Corte Suprema de Justicia a que como última ratio, última razón, ¿verdad?, apliquemos medidas privativas de libertad atendiendo el estado de pandemia que hay en el país y hoy sí que ya declarado oficialmente en la penitenciaría. Entonces, ante toda esa situación, ¿verdad?, el juzgado consideró que con un arresto domiciliario más el embargo de $1.500.000 en bienes, ¿verdad?, garantizaban suficientemente la comparecencia de estas personas a las convocatorias del juzgado. Entonces, apelada a esta medida y manifestado el fiscal de que porque no se les notificó conforme al plazo de un traslado, entonces ellos no pudieron estar presentes, la Cámara anula esa resolución. Y ahí es donde surge la interrogante, ¿por qué? Porque no es la ley no le obliga al Ministerio Público a estar en esas audiencias de revisión de medidas cautelares. Es más, no asisten a imposición de medidas cautelares el Ministerio Público. Y eso lo saben todos, inclusive los periodistas que trabajan con nosotros acá, ya saben que el Ministerio Público no viene. Y no viene porque, primero, porque no hay obligación por ley, y segundo, porque los fundamentos de su medida cautelar ya están escritas, ¿verdad?, en su acta de imputación. Entonces, al decirme la Cámara de que yo debía de haberle dado plazo suficiente para que estén presentes en la audiencia, ¿verdad?, modifica totalmente esto, ¿verdad?, el procedimiento usual, constante, ¿verdad?, que venimos aplicando, ¿verdad?, los jueces penales de garantía, no solamente de capital, sino de toda la República. Entonces, esa es la consulta que quiero hacerle a la Comisión Técnica, decirle, ¿verdad?, sí, la falta de presencia o la ausencia del Ministerio Público, estando debida y legalmente notificado, ¿verdad?, invalida un acto procesal, puesto que nosotros como jueces tenemos las facultades ordenatorias y por todos los medios debemos de salvar, hablando en un término corriente, ¿verdad?, el acto procesal. Entonces uno se pregunta, ¿cuál fue el daño? ¿Cuál es el perjuicio que se ha ocasionado? No hay ninguno. Y es más, la ley no permite, nuestro ordenamiento penal no permite la nulidad por la nulidad misma. Es decir, si voy a declarar la nulidad de un acto para volver a repetirlo exactamente de igual manera, entonces no tiene razón de por qué declararlo nula. Doctora, en síntesis. Sí. En síntesis dijo, le dejo terminar ahí. En síntesis me dijo, doctora. En síntesis es eso, ¿verdad? Que no hay la nulidad por la nulidad misma. Doctor, no está admitido por nuestro ordenamiento. Entonces debe haber un perjuicio, debe haber un agravio. Un agravio. Entonces no hay esa, como era, falta de igualdad procesal que habla la Cámara, por ejemplo, ¿verdad? Y la igualdad procesal sería en el caso de que esta magistratura haya violentado algún derecho de alguna de las partes. En el caso particular del Ministerio Público, jamás ningún juez, ¿verdad?, va a violentar ese derecho, puesto que ese derecho ya fue desplegado, utilizado, mencionado, fundamentado en el escrito de imputación. Esa es la oportunidad que esa parte, que es el Ministerio Público, ya lo ha expuesto. Esa es una de las partes. Y después viene la otra parte, que es la defensa, ¿verdad?, que es lo que ellos manifiestan para decir, no, lo que dice el Ministerio Público de que hay un peligro de fuga, de que hay un peligro de obstrucción, no va a darse por esto y por esto y por estos fundamentos, ¿verdad? Entonces, no hay una asimetría entre las partes. Doctora, ahora no sería importante la presencia del fiscal, por ejemplo, en la audiencia, porque acá, como usted nos dijo, yo no creo que el fiscal ya haya tenido conocimiento de esa caución o de esa garantía real de $1.500.000, por ejemplo. O sea, si eso se analiza en la audiencia y yo soy el fiscal, digo, a la pucha, demasiada plata hay de garantía, y aparte que se aseguran los inmuebles o no sé qué se ponen, están todos en condiciones, entonces digo, bueno, evidentemente yo tengo una garantía suficiente acá de $1.500.000 que me puede hacer variar de opinión o de postura con respecto a mi pedido de prisión, por ejemplo. En primer lugar,
¿por qué no vino el fiscal? Ya es un tema del fiscal, sí. Ya es un problema del fiscal. Sí. En segundo lugar, sí tomaron conocimiento y apelaron. ¿Me entiendes? Sí tomaron conocimiento y apelaron. Sí. Sí tomaron conocimiento de que el embargo incluso está trabado. Esto ya se inscribió en el registro. Sí. Sí tomaron conocimiento. Sí tomaron conocimiento y tomaron conocimiento y por lo visto que no les satisfizo tampoco eso, ¿verdad? Por eso han depuesto el recurso. Doctora, y hay otro punto que me llamó también la atención en el sentido de que la Cámara creo que te revocó la resolución en la que dispusiste que en este caso creo que está el despachante de aduanas también, ¿verdad? Sí. Y ahí la Cámara te dijo, no, entonces yo desde un principio dije, la Cámara allana con esa resolución del camino para otras medidas más benignas a Patricia Ferreira y a Nidia Godoy Ojeda, ya que revocó esa resolución en donde vos le enviaste a prisión al despachante, ¿verdad? Uno de los ejes también que yo desarrollé en mi fundamento, ¿verdad? De que ya había dado prisión al despachante y la Cámara me había revocado. Sí, en mayoría. La misma sala, o sea, no la sé, misma sala. Por eso que se impone un poquito, ¿verdad? A ver qué opina la comisión técnica, ¿verdad? Si estoy en razón o si estoy errada realmente, ¿verdad? Porque a mí me genera duda, confusión, ¿verdad? Y por supuesto verificar un poquito, ¿verdad? Si esa nulidad, ¿verdad? Es procedente. Exacto. Y el otro caso que nos estaba contando también queremos desarrollar un poquitito más el de la violación de la cuarentena, ¿verdad? Ahí son 11 personas procesadas son las que van a ser favorecidas por este criterio de oportunidad. Sí. Y en total ellos donan o entregan 28 millones de guaraníes, doctora. Sí, señor, así mismo. Y poder, así en resumidas cuentas, para que nosotros podamos entender bien y para que la audiencia, nuestros teleoyentes también puedan entender ese criterio de oportunidad, ¿en qué consiste, doctora? ¿En qué consiste? ¿Por qué se aplica el criterio de oportunidad? Porque estamos hablando de un hecho punible en el cual no sé si te puedo explicar. Sí. La intencionalidad en la comisión del hecho punible es lo que no se advierte. Las personas que aquí han comparecido, no solamente en este caso, sino en cientos de casos que estamos haciendo diariamente, ¿verdad? Uno ve que no son personas que realmente salieron o hicieron algo para delinquir, ¿verdad? Más bien, ¿verdad? Hicieron algo, ¿verdad? Que en ese momento y para ese momento, ¿verdad? No estaba permitido, porque esta ley del medio ambiente es en este momento que toda la ciudadanía se da por notificado de que existe, ¿verdad? Que existió siempre, pero no se daban las condiciones y la situación para que podamos ser sancionados por esta ley. Entonces, hoy sí creo que más de la mitad de la población ya sabe de la existencia de esta ley, y lo fundamental de esta ley es que no prevé sanción penal, vamos a decir, privativa de libertad, sino más bien es pecuniaria. Exacto. Perfecto, excelente la explicación, doctora, porque le resulta fácil a usted porque es docente, ¿verdad? Entonces se entiende súper bien, ¿verdad? Entonces hay que hablar en términos como siempre dije. Yo fui juez penal de sentencia, ¿verdad? Y en el momento de dictar sentencia siempre fui del criterio de dar cumplimiento también a las disposiciones procesales, del cual decía darse a entender a toda la ciudadanía, explicar con términos sencillos, ¿verdad? Claros y precisos, para que no se genere, ¿verdad?, una opinión contraria a lo que uno quiso manifestar o decir. Entonces por ahí va a andar siempre mi explicación. Es muy cierto eso, doctora, porque si decías el reproche es reducido, y bueno, y nosotros capaz entendamos, ¿verdad? Pero la ciudadanía y los teleoyentes no lo van a poder entender. Así mismo. Perfecto. Te agradezco muchísimo. Gracias, doctora, muy amable por el contacto, ¿eh? No hay problema, adiós. Gracias. Así, entonces estuvimos... Perlita, no sé si seguís. Perla, sí. Perlita, seguimos contigo, ¿eh? Si tenés otras novedades. Me estabas también hablando del caso denominado Los Caseros. Eso continúa a las 12 del mediodía. Sí, te consulté porque he visto que
en el informe de la Corte, a través de la Dirección de Comunicaciones, figura el tema de los caseros de oro del diputado Rivas. Sí. Sí, exacto, eso continúa a las 12 del mediodía. ¿Y quiénes integran el tribunal ahí, Perla? No te entiendo un poco, bueno, ¿quiénes integran el tribunal ahí, Perla? El tribunal de sentencia, aguardame que un ratito, voy a verificar mi agendita. Sí. Dame unos segunditos. Sí, clarito la doctora. Ella explica muy bien, ella Explica es demasiado docente. bien explicado. Tomás Damián Roller. Entonces a los docentes les resulta fácil. Héctor Fabián Escobar y Wilfrido Peralta. Fabián Escobar, Wilfrido Peralta y... Wilfrido Peralta, Héctor Fabián Escobar y Carlos Hermosilla. Carlos Hermosilla. ¿Y el fiscal? El fiscal es Luis Piñanes. Luis Piñanes. Sí. El famoso caso de los caseros de oro Perfecto. de Tomás Rivas. Sí. Perlita, ¿tenés otras novedades o...? Sí, por otro lado también estamos aguardando que haya un receso en el juicio, en este caso, del caso San Agustín, aquel caso donde se habla de una venta irregular de tierras, donde se encuentra acusado el ex titular del INDER, Luis Ortigosa, también se encuentra Milciades Dure, entre otras 2 personas. Esto ya inició ayer y vamos a conversar con el fiscal del caso, en este caso Rodrigo Estigarribia. Vamos a ver cómo se viene desarrollando este juicio oral y público que lo preside el juez Juan Pablo Mendoza y lo integran Fabián Huize y Laura Ocampos. Milciades Dure, el diputado Parla Suriano. Parla Suriano. Parla Suriano, el mismo. Ex periodista. Es periodista, es miembro, es gobernador de Cordillera y como tal integró el consejo del INDER. Sí. Por eso está involucrado en este caso. Sí, vamos a también abordar un receso ahí para poder tener los pormenores de cómo se está desarrollando este juicio oral y público. Ese es un caso que lleva mínimo 8 años, ¿eh? Perfecto. Sí, un caso bastante que lleva bastante tiempo y que hasta el momento no se ha podido realizar, por eso queremos saber también cómo se está desarrollando ese juzgamiento que ha iniciado, según me estaban contando, el día de ayer. Perfecto. Si no tenés otras novedades, quedamos, Perlita, retornar en cualquier momento. Dale, señor. Muchas gracias. Terminamos. Escuchando PDS. Las 10. Opa. Sí, estamos terminando. Vamos. 2 minutos, pero redondeando lo de Lizzy Sánchez, por ejemplo. Y así iban a... Esa fue la primera.